Estando allá en el retiro de pastores, pues con mi esposa nos arrodillamos y había un clamor también en nuestro corazón: Señor, ya no queremos volver acá a Ecuador y ser igual. Y le oramos al Señor ahí. Recuerdo el lugar, en el dormitorio, nos arrodillamos con mi esposa y le habíamos pedido con todo el corazón: Señor, ya no queremos ser igual. Queremos regresar, pero no queremos seguir la misma vida, esa manera de caminar. Queríamos algo más profundo con Dios y le expresamos a Dios, y el oído de Dios estaba ahí. No nos habíamos dado cuenta, pero realmente el oído de Dios estaba ahí y escuchó. Y entonces ahí empezó todo. En el regreso mismo del retiro de pastores, pues nosotros no sabíamos, mi esposa empezó a tener problemas en recordar las cosas. Así empezó, o sea, no empezó a perder un poquito la memoria. En el viaje que hicimos de Guatemala a El Salvador, yo le abracé, veníamos junto al pastor Salomón, la hermana Mariluz y otro pastor de Ecuador, el hermano Manuel Núñez, con su esposa Marta. Entonces, en el viaje, que es corto ahí, mi esposa de repente me preguntó y me dijo: mire, mijo, ¿cómo se llama el hermano que venía con nosotros? Y somos buenos amigos, conocidos. Y yo le digo así: el hermano Salomón. Y me dice: sí, perdón, dice, perdón. Y se me olvidó. Bueno, como estaba decaída, yo dije: bueno, eso es pasajero, a todos nos pasa eso. No le puse mucha atención y no le presté atención, la verdad. Luego me preguntó: mijo, ¿y cómo se llama la esposa? Y cuando me preguntó cómo se llama su esposa, son bien conocidas, amigas, siempre están platicando. Y cuando me preguntó cómo se llama la esposa, pues ahí sí ya un poquito sentí una preocupación. Y le dije a la hermana Mariluz y dijo: sí, perdón, se me olvidó. Entonces, a partir de ahí, cuando llegamos a El Salvador, apenas llegamos al aeropuerto, yo le hice un test. Y ella me dice en El Salvador, ya con el hermano Salomón ahí, le digo: hermano Salomón, mi esposa está un poquito grave, la situación se está agravando. Y me dijo: ¿cómo sabes? Entonces le dije: mire, ella está perdiendo la memoria. Entonces, cuando llegamos a El Salvador, nos reunimos ahí y yo le dije a mi esposa, le digo: mi reina, ¿usted se acuerda con quién desayunamos hoy en la mañana? Y esa mañana, ese día viernes, de regreso ya para acá a Ecuador, pues en el retiro de pastores Dios nos había concedido desayunar con el pastor Marvin y la hermana Bárbara. Entonces yo le pregunté refiriéndonos a eso, y ella inmediatamente me dijo: claro que me acuerdo, dice. Qué lindos, dice, esas personas. Hoy desayunamos, dice, con los doctores de Quito. Y le digo: mi reina, le digo, recuerda, digo, que desayunamos con el pastor Marvin, la hermana Bárbara. Qué bendición que fue. Y ella me dice: sí, dice, qué lindos esos hermanos, dice, tan preciosos. Pero ellos son doctores de Quito. Entonces ahí ya con el hermano Salomón vimos, le pregunté los nombres de mis hijos y ya empezó a confundir totalmente. Entonces el hermano Salomón me dijo: mira, llégate a Ecuador y apenas llegue, pues hazle tratar. Bueno, regresamos acá a Ecuador y todo empezó el mismo día, el sábado. Llegamos el sábado en la madrugada, amanecer sábado, y como 10, 11 de la mañana, pues ya vimos la magnitud, como se agravó ya su memoria, empezó a confundir, luego ya no nos reconocía. Llevamos al doctor, un neurólogo le chequeó, inmediatamente mandó a hacer exámenes, una tomografía, luego una resonancia magnética, y pues ya ella nos explicó. Pero en medio de eso, mi esposa, o sea, en cuestión de minutos,
perdió totalmente, o sea, la memoria, ya no me reconocía, no reconocía a los hijos, no reconocía a los familiares, entonces totalmente, o sea, nos ignoraba. Y el doctor ya nos explicó, o sea, me dijo, miren, lo que ella tiene es algo grave, es algo que da una en millón, es una encefalitis herpética, entonces eso es bien peligroso para el cerebro, es bien peligroso. Entonces le llamé al hermano Salomón, el hermano Salomón, él vino y qué increíble. El hermano Salomón vino trayendo un frasco de aceite. Y yo en el momento de la desesperación que estaba ahí viendo a mi esposa, pues ni siquiera había cruzado por mi mente, pero qué sabiduría la del hermano Salomón. Él trajo el aceite y dijo, hermano, oremos y unjamos. Y es lo que hicimos inmediatamente, o sea, luego mi esposa cayó totalmente, o sea, fue como que le hizo un circuito acá y perdió el control de todo, empezó una mano por un lado, el pie por otro lado, quería cerrar los ojos y de pronto le abría, era desesperante que tuvieron que inmediatamente dormirla, pero antes que cayera eso nosotros oramos con ella, le ungimos y qué lindo, o sea, pareciera que nada sucedió ahí, pero a los días el Señor me habló que gracias a la obediencia que el Señor dice en Santiago, que cuando hay un enfermo llamemos a los ancianos y unjamos con el aceite y la persona, si estuviera enferma, sanara, o si tuviera pecado le fueran perdonados. O sea, a veces el aceite uno lo toma como secundario, pero el Señor me enseñó que esa obediencia fue la que hizo que Dios en su misericordia, porque es la misericordia de Dios, que Él obrara en la vida de mi esposa. Y de veras, para mí hoy en día, ver a un enfermo, miren, lo primero que hago es el aceite, porque es una petición de Dios. Es un acto de obediencia para los que creemos en Él, y de veras yo le agradezco a Dios por la vida del hermano Salomón y le he dado gracias a Él que en ese momento fue enviado por Dios y Él actuó de una manera correcta en medio de eso. Y luego pues que el Señor me habló que la obediencia de ungir con aceite a un enfermo, pues Dios dice que salvará. Y qué lindo que en la soberanía de Dios, pues Dios nos permitió desde el principio, desde el momento que el Señor nos puso en esta hermosa cruz, pues entrar de la manera correcta a esta enfermedad a través de ungir con el aceite. Bueno, luego mi esposa ya se puso malita, totalmente ella dentro de un estado de coma. Sí, el herpes hasta el día de hoy la neuróloga dice que le devastó el cerebro, está devastado. Sí, uno le mira bien, pero por dentro, o sea, la doctora tal vez unos 10 días, ella al mirar a mi esposa me dijo, mire, es un milagro porque yo sé cómo le devastó el herpes acá. Y no hay manera que ella camine, que ella hable, que ella coma, pero es un milagro. Y yo sé que es un milagro, gracias a Dios. Entonces mi esposa cayó en un estado de coma, pero uno se pone en una angustia, o sea, ¿qué hago? O sea, estaba en una clínica en Ambato, y en Ambato, o sea, de veras con todo respeto, sí hay buenos doctores, pero en una enfermedad como la de mi esposa, yo le pregunté al doctor, ¿y usted ha tratado una enfermedad así? Y el doctor honestamente, gracias a Dios, me dijo, y con toda sinceridad, yo no he tratado, porque no hay casos, son muy contados en todo el Ecuador, y estos casos yo no he tenido la oportunidad. Sé lo que hay que hacer, pero no tengo experiencia. Entonces cuando me dijo eso, inmediatamente el Señor trajo
esas palabras que mi esposa dijo en El Salvador, los doctores de Quito. Ellos son lindos, son los doctores de Quito. Entonces esa palabra el Señor me recordó en ese momento, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde le llevo? ¿Qué decisión tomo? Y gracias a Dios, con el hermano Salomón ahí orando, y yo dije, mira, estas palabras me suenan, y gracias a Dios tomamos esa decisión, dirigirnos hacia Quito. Inmediatamente salimos a Quito, mi esposa llegó allá, un hospital muy bueno, muy reconocido a nivel de acá del Ecuador, sí, uno de los mejores. Llevamos allá y ya mi esposa entró allá. Pero por mi lado, miren, les confieso, yo tenía un pequeño capital. Yo tenía un dinero, ¿sí? No tenía 10,000, pero tenía miles. Entonces, cuando entré a la prueba, yo no creía, o sea, que esto era tan serio. Yo decía 1 día, 2 días, 3 días y se sanará. Entonces, yo estaba confiado, y sé, bueno, tengo mis miles y yo voy a poder solucionar el problema de mi esposa. Entonces, llegó al hospital, le internaron, me hicieron poner una garantía de miles de dólares. Yo le puse tranquilo y dije, con esto de salir. Y si es que requiere un poco más, sí tengo. Estaba confiado, pero pasó la primera noche. Al día lunes en la mañana, 10 de la mañana, me pasaron el reporte. Mi esposa más o menos entró como a las 11 de la noche, entró al hospital en Quito, del día domingo, amanecer lunes, y lunes 10 de la mañana me pasaron el reporte de cuánto fue el gasto. Y créanme, hermanos, que ya casi ya no había la garantía y no tenía ya mucho. Y yo dije, bueno, ya ha de sanar. Pasó el día entero. En la noche, lunes en la noche, saqué el reporte y ya me tocaba cancelar más. Y mi esposa seguía bien delicada. Durante el día del día lunes, yo le pregunté al doctor, le digo, doctor, ¿cómo está mi esposa? Y el doctor, los neurólogos son así, o sea, ellos son directos, ellos no están tratando de ser compasivos, sino que ellos dicen la realidad. En una parte es bueno, pero en una parte, o sea, uno que está ahí sufriendo, pues pareciera que son muy directos, y a uno hasta le puede dar un desmayo ahí. Entonces le pregunté al doctor, doctor, ¿cómo está mi esposa? Y el doctor me dijo, mire, la situación de su esposa es bien crítica, bien grave. Me dijo, mire, la verdad, ella no va a salir, o sea, está bien complicada, tiene neumonía, aparte que está sufriendo con el herpes en su cerebro, y aparte, o sea, está, o sea, a punto de un paro cardíaco, o sea, no. ¿Sabe qué? Me dijo, prepárese con sus hijos y mejor vaya a buscar la caja. Entonces, en ese momento que el doctor me dijo, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en mi corazón, yo decía, creerle al doctor, recibir esas palabras, yo me hago un daño. Y por la gracia de Dios en mi corazón surgió un deseo. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa de esto? Entonces mi corazón, por la gracia de Dios, se inclinó a ir donde el Señor, y en ese hospital, es un hospital era de cristianos, ahora ya no lo es. Entonces, pero ahí cuando era cristiano tienen una capilla, y hasta ahora lo tienen, o sea, una iglesia pequeña. Entonces yo me fui allá y yo quería saber qué es lo que Dios piensa. Yo decía, si Dios dice que va a llevar, está bien, o sea, que se lleve, pero yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi esposa, y lo que Dios diga, yo estoy dispuesto a decir amén, o sea que le deje, sea que él se lleve, pero de veras yo no quiero creer al
a los doctores. O sea, yo quiero, lo único que me interesa, qué es lo que Dios piensa en medio de esta situación, porque los doctores ya me habían dado la noticia ya, digamos, punzante, pero gracias a Dios me interesaba en mi corazón escuchar qué es lo que Dios dice. Y me encerré en ese lugar. Yo no sabía qué horas anochecía, qué horas amanecía, en medio de la angustia. Solo ahí buscando al Señor, de veras. Qué lindo que fuese ese lugar. Para mí fue un oasis donde que el Señor estaba. Estando buscando al Señor, de repente el Señor me habló estas palabras. En el Salmo 112, versículo 7, Él dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Qué lindo son estas palabras: no tendrás temor de malas noticias. Entonces, esa fue la palabra primero que Dios me dio en la misericordia. O sea, Él me habló de no tener temor a las noticias malas que me daban. Y miren, de ahí en adelante, todas las noticias, todas, sin excepción de una vez, me dieron una buena noticia. Pero cuando me dieron una vez una buena noticia, llegué al doctor y me dijeron, le dije: doctor, buenos días, ¿y qué de novedad me tiene? Y el doctor me dice: mire, don Mariño, hoy le tenemos una buena noticia. Su esposa está muy bien reaccionando. Dice, qué linda que está ahí. Y yo, cuando ellos me decían que estaba mal, yo iba y miraba a mi esposa, y yo le miraba muy bien, pero ellos me decían está mal. Entonces, cuando ellos me dijeron está muy bien, yo dije: wow, o sea, ¿cómo estará mi esposa para que los doctores digan está bien? Si cuando está mal, para mí está bien. Entonces, ahora que sé que está bien, debe estar, pero ya por poco, hablando, comiendo. Y entonces me fui contento con esa noticia. Llegué y mi esposa, miren, por lo menos por 33 días mi esposa movía los ojitos, movía un dedito, y para mí eso era bastantísimo. Pero cuando llegué, mi esposa estaba durmiendo, no quería despertarse, no nada, ni le movía, ni nada. O sea, era un vegetal ahí, y estaba mal. Y al poquito tiempo, pues le mandaron a cuidados intensivos. Y yo le decía al Señor: Señor, no, que no me digan buenas noticias, porque el Señor me había dicho, o sea, que no temamos a las malas noticias. O sea, mientras las noticias eran malas, yo sabía que estábamos en lo correcto. Qué lindo, o sea, esa palabra para mí fue un escudo que, aunque las noticias eran malas en cada reporte, pero qué lindo tener la palabra de Dios: no temáis a las noticias malas. ¿Por qué? Porque su corazón está firme. Qué lindo. Y esa fue la palabra, hermanos, la palabra que Dios me dio. Y luego, a los días orando, el Señor me dio una palabra en Éxodo 34, versículo 10, y dice: y él contestó: he aquí, y yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, y la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hoy, hermanos, cuando el Señor me dio esa palabra, para mí fue otro escudo, de veras, que me fortalecía, sabiendo que Dios va a hacer maravillas en medio del lugar en donde nosotros estamos. Y es lo que Dios ha hecho, O sea, hemos visto y estamos conociendo hasta el día de hoy la manera como Dios manifiesta su gloria. Y la verdad les digo, yo he estado aprendiendo a ver la gloria de Dios a la manera de Él, porque uno quiere mirar la gloria de Dios a la manera de uno, pero la manera que uno piensa es totalmente equivocada.
Pero sentarse uno y ser solamente expectante y mirador de cómo Dios manifiesta su gloria es impresionante. Es impresionante. Yo estoy agradecido la manera como Dios se está glorificando en la vida de mi esposa. Mi esposa, ella pasó 8 días en ese hospital que era pagado, ¿sí? Y mi dinero, mi capital, mi fuerza, porque uno con dinero, aunque el corazón de uno dice confía en Dios, pero en esta circunstancia mi corazón en cierta manera estaba confiado en ese dinero. Y Dios sabía. Y lo primero que trató fue eso, Dios. Mi dinero, mi fuerza alcanzó solamente para día y medio. ¿Y ahora qué? Yo no podía mover a mi esposa estaba en un estado de coma, no podía, trasladarle a ningún lugar, pero cada día costaba miles de dólares. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya no tenía para dónde. Yo estaba planeando en mi angustia, viéndole hacia mi esposa, mis hijos, los hermanos en la iglesia. ¿Qué hago? Y de pensar en dinero más para solucionar. Bueno, por último yo dije, bueno, el Señor nos ha dado cositas, vamos a vender, vamos a desprender y listo. Pero en medio de eso yo decía, Señor, yo quisiera conocerte. Yo quisiera aprender a confiar plenamente en medio de esto. Yo no quiero poner mi fuerza, Señor. Yo no quiero actuar por mi medio. Yo puedo vender algo, yo puedo despojarme de algo y obtener el dinero, pero ¿qué testimonio voy a recibir, Señor, si yo quiero es conocerte? Era mi oración en ese lugar. Señor, yo quiero solo conocerte, tu mano. Y de repente, hermanos, empezaron a ver gente que yo no conocía, me empezaron a llamar, me empezaron a animarme, pastores que yo no conocía venían, hermanos que yo no conocía ni siquiera de nuestra denominación, ahí venían, usted es el hermano Sixto y pastores ahí animando. Miren, de veras lo que me impactó en medio de eso, porque uno sí confía en Dios, y por lo menos yo me refugié en Dios ahí en ese lugar. Pero qué lindo era sentir el abrigo y el amor de Dios en medio de eso. Hermanos escribiéndome, hermanos orando, hermanos animándome, hermanos llamando. Miren qué lindo que es cuando uno está pasando por ahí, que el cuerpo de Cristo interceda. Aunque uno está solo, pero uno se siente, una fortaleza en medio de esa angustia. Y yo sentía como que alguien me sostiene, y yo sabía que eran las oraciones de los hermanos. Y de veras, muchísimas gracias por las oraciones que han llegado verdaderamente delante de Dios, y Dios a través de eso nos guarda, nos anima, y yo sentía el amor de Dios visible alrededor mío a través de los hermanos. Y en medio de eso, gente que yo no conocía me empezó a mandar ofrendas, paquetes. Y cuando yo llegaba cada día al a mirar cuánto está, yo miraba, revisaba. Miren, hermanos, ni un centavo me faltó. Ni un centavo. Todos los días Dios suplió. ¿Cómo? No sé. Pero el dinero apareció porque Dios me la dio. Y yo he aprendido, hermanos, que el amor de Dios es tan grande que si uno en la prueba necesita dinero, Dios la da. Dios dice, mío es todo el oro, toda la plata.
Ningún ser humano me hubiese regalado 100, 200 o 1000, peor 10,000. Pero mi Padre bueno, Él sabía que me hacía falta y yo me encomendé en Él, me rendí en Él y quise conocerlo y lo conocí. Él fue mi proveedor y yo puedo decir hoy, Jehová es mi proveedor. No fue con mi fuerza, hermanos, no fue con mi fuerza. Mi fuerza 1 día y medio duró. Qué triste hubiese sido pasar esta prueba y haberlo podido resolver con mi apoyo y mi fuerza. Pero gracias a Dios, Dios me enseñó que Él es nuestro proveedor. Y en una prueba, hermanos, Dios mismo nos lleva a un punto donde no hay para dónde. Pero la clave en medio de esto es confianza, rendirse y dejar que Dios haga la obra que Él quiere hacer. Y Él suple, hermanos. Él suple de una manera, como les acabo de testificar. No sé de dónde venían, de otros países, hermanos, ofrendas. Y miren, todo la cubrió nuestro Dios. Así es Dios. Lo he conocido de una manera preciosísima, que nunca tal vez lo hubiese conocido, y agradecido. Por eso para mí este valle ha sido algo glorioso, hermanos. Me arrepiento no haberle orado antes: Señor, llévame a la cruz. Ahora que hemos pasado, qué lindo, hermanos. Yo no temo los días venideros de angustia, donde que habrá hambres, pestes. No temo, porque yo conozco y sé que Dios puede mandar a sus cuervos para alimentarnos y no dejarnos morir de hambre. Dios puede curarnos, y si hace falta dinero, Dios puede darnos dinero. Sí, en mi caso fue en dólares, porque dólares se mueve acá. En vuestro caso será en pesos. Pesos es verdad, lo que tiene será en pesos, porque Dios es el dueño de todo y está en todo lado, hermanos. Qué precioso fue conocerle. Luego el Señor empezó a tratar mi corazón en moverle a mi esposa de ese hospital, porque noté algo, como ya no es de cristianos. Entonces me empecé a dar cuenta que ellos empezaron a cobrarme de cosas que no estábamos utilizando, y cuando yo pregunté, entonces no supieron dar respuesta. Los doctores miraban, decían: es increíble, o sea, no sé. Y cuando con buena actitud: miren, explíquenme, no lograban.